Buenos días a todos. Ya los he saludado, pero qué bueno volverlos a saludar. Quiero invitarlos para que oremos al Señor e iniciemos este tiempo de predicación. Les invito a que estén muy atentos y que se gocen en este tiempo donde el Señor nos edifica por medio de su palabra. Creo que es necesario poder ir a las Escrituras en medio de tanto caos, en medio de tanta cosa que a veces a título personal nos sucede, pero también que a veces aspectos que se nos salen del control, que escuchamos rumores, guerras, tantas cosas. Qué bueno que podamos vivir confiados en el Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Les parece? Oremos al Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, porque hasta el día de hoy el fundamento de los apóstoles, en él hemos creído, allí soportamos nuestra vida. Gracias porque nos has injertado en la dulce y savia del olivo, porque estábamos alejados de ti, pero tu gracia en Cristo podemos nosotros ser cercanos a ti. Como dice tu palabra, tú nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos. Y como iglesia, ayúdanos a continuar adelante, llenos de esperanza, de gozo, en medio de las situaciones que se presentan, no solamente a nivel mundial, sino también en tu iglesia. Que aquellos que te amamos podamos estar entendidos en lo que tú estás haciendo, y que si alguna familia, alguna persona está sufriendo, está pasando alguna dificultad, pueda entender de que es necesario porque tú estás obrando, porque tú formas en medio de las dificultades. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que todo sea para la gloria del Señor, amén. Bien, quiero invitarlos a que escuchen primero el título de la predicación. Lo hemos titulado Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cuando escuchamos este título, de hecho en Colosenses 1:27 está esta frase. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El texto en Colosenses 1:27 está relatando algo muy interesante, y es que al Señor por su gracia le plació que entre los gentiles muchos de nosotros, o todos, escucháramos el bendito evangelio de Jesucristo, y el misterio que en muchas ocasiones, en muchos tiempos atrás fue oculto y que ahora se ha revelado. Hay algo interesante, y es que nosotros podríamos tener esperanza en medio del mundo, pero hay esperanza que es una esperanza vana, y hay una esperanza que es una esperanza verdadera, eterna. Cuando nosotros vivimos en Cristo, la esperanza pasa de ser vana a una esperanza eterna. La pregunta que podríamos hacernos para iniciar es: ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas en medio de un mundo como en el que vivimos? Es interesante. Dígale que está a su lado: ¿usted qué espera que suceda? ¿Qué espera que suceda usted en su vida? ¿Qué espera que suceda en medio de nuestros momentos críticos? Recordamos a Lázaro, quien estuvo entre los muertos 4 días, ya olía feo. Y vemos que Jesús se para frente a la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro, por supuesto, sale como ya lo habían preparado, sale envuelto en sus sábanas y se produce un milagro. Cristo en
la mira de muchos judíos, hizo un milagro o hizo algo que era imposible: resucitar a un muerto luego de 4 días. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que en medio del texto Jesucristo quiso dar a entender. Y es que más allá de tener una esperanza temporal, o que en muchos momentos esperamos aquí en la tierra, nuestra visión debe estar en una esperanza mucho más gloriosa. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que quiero decir es que hay momentos, y escuchen esto, hay realidades de la vida que suceden y que vienen a tocar la puerta de nuestras familias, de nuestra nación, de nosotros como personas. Las personas se quedan sin empleo y entonces se llenan de miedos, de incertidumbres, de angustia. La otra persona es maltratada, es lastimada. La otra persona está enferma y a lo mejor pierde cualquier esperanza de ¿qué? De que algo diferente suceda. Y a veces las personas se resignan ¿a qué? A vivir de esa manera. Y ciertamente cuando se resigna y cuando ya entra como en ese momento de pasividad, pues yo estoy así ya. De hecho, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 27, Lucas relata una historia donde ellos estaban en un barco y naufragaron, y dice Lucas que ellos experimentaron algo, y es que se dejaron llevar por la situación. Simplemente se dejaron llevar porque perdieron toda esperanza de vida. Esta es la realidad de la vida. La vida misma se encarga de ponernos en un lugar donde fractura todas nuestras posibilidades de alcanzar algo. La persona que está enferma, si no tiene una esperanza segura en un fundamento, seguramente va a morir en su angustia, en su incertidumbre. Hay algo interesante, y es que cuando nosotros pasamos una dificultad, rápidamente buscamos quién la satisface. Por eso es interesante que podamos decir y reconocer, escuchen esto, que bendito Dios por el día que padecimos, o que sufrimos, o que pasamos dificultades o pruebas o momentos difíciles. Algunas personas se atreven a pensar de que las bendiciones de Dios simplemente son las comodidades, el estar bien, el tener la nevera llena, el tener todo lo que esperamos. Pero la bendición de Dios, a la cual deberíamos adorarle y darle gracias, es: gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, cuando fui frágil, cuando me mostraste que soy débil, entonces tú llegaste y te llevaste todos los honores. Entonces tú me levantaste. Quiero decirles entonces que hay una esperanza que sin lugar a duda, escuchen esto, sin lugar a duda, hay una esperanza que ¿qué? Hay una esperanza que puede terminar aquí en la tierra. Pero hay otra esperanza que simplemente es eterna. Ante eso nos preguntamos entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Pues bueno, quisiera mencionar un par de textos. En el Salmo 119, ustedes en esta predicación van a escuchar varios textos bíblicos. Ya los tengo acá, así que no voy a ir a la Biblia a buscarlos aquí, así que ustedes los van a escuchar, y si a lo mejor pueden, pues los van copiando. Cristo entonces es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda Cristo nos hace ver mucho más allá de donde deberíamos simplemente ver. Esto nos menciona y nos da a entender de que más allá de que Cristo llene cada vacío que la misma vida va dejando, Cristo es el que nos conduce hacia una eternidad, y esa es nuestra esperanza. Más allá de que Cristo sea el que llena lugares
que aparece como un bomberito, Cristo nos guía a una eternidad donde habrá descanso, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá lucha, donde no habrá tristeza, donde no habrá sufrimiento. Y esa es la ciudad que el Señor ha prometido. Hacia allá nos dirigimos, familia. Nuevamente recomiendo que lean en sus casas El progreso del peregrino, un libro clásico de la literatura cristiana. Si no lo tiene, haga todo el esfuerzo por comprarlo. Vaya a la librería cercana, a la que usted conozca, pregunte o pregúnteme a mí y yo lo asesoro. Es un libro hermoso y creo que nos permite vivir esperanzados más allá de nuestras circunstancias, de satisfacer nuestras circunstancias. Hablando de Lázaro, entonces, para cerrar esa historia, hablando de Lázaro, Lázaro por supuesto que ha resucitó, fue una realidad, pero luego Lázaro volvió ¿a qué? Lázaro volvió a morir. Hoy simplemente Lázaro espera la redención gloriosa del Señor Jesucristo. El Señor Jesús entonces nos hace ver mucho más allá y vivir más esperanzados, más allá de simplemente satisfacer nuestras circunstancias. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sufrido o hemos padecido? Imagínense el Señor simplemente supliendo todo lo que nosotros necesitamos. Pues bueno, o lo que pedimos. Señor, necesito esto para vivir. Señor, necesito esto para vivir. Pues nos hemos dado cuenta que aun cuando nos ha faltado lo que nosotros mismos habíamos solicitado y creíamos necesitar, aún así Dios nos ha permanecido con vida y aún así nuestra carrera ha continuado. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no han sido contestadas? ¿Cuántas veces hemos pedido y no hemos obtenido? Y hemos dicho, Señor, pero tanta demora. Señor, pero esto, ok. Bendito Dios porque nos responde todas nuestras oraciones. Porque de ser así, pues familia, creo que el Señor estaría como corriendo para lado y lado a ver qué es lo que necesitamos. Bendito Dios porque lo que pedimos en ocasiones no se nos da, ¿sí? Porque hemos entendido de que aun cuando eso ha faltado, el Señor lo ha suplido todo. ¿Están conmigo? Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos podríamos darle gracias a Dios por eso? Señor, gracias porque lo que yo pedí nunca se me dio o no se me ha dado. Pero aún cuando no he encontrado respuesta a lo que pedí, tú siempre lo has llenado todo. ¿Sabe una cosa? A veces las personas, podemos preguntar, ¿qué le hace falta a usted? Imagínese Dios preguntándole qué le hace falta. Pues usted sacaría una lista, ¿no? Sacaría una lista y a lo mejor el Señor, pues bueno, pues voy a darte todo lo que has pedido. Pues gracias a Dios no lo ha dado todo porque entonces nunca nos mostraremos tan débiles. Escuchen esto, familia. Solo cuando hay momentos dificultosos, solo cuando hay oscuridad, entonces la esperanza sobreabunda, se hace notar, es más gloriosa. ¿Están conmigo? Es más gloriosa. Para que haya una esperanza verdadera, tiene que haber una oscuridad verdadera. ¿Cuántos me siguen? Para que haya una esperanza verdadera, debe haber una oscuridad verdadera. Quisiera entonces que fueran al Salmo 119, versículo 116. Es una afirmación, una declaración poderosa, hermosa, que expresa este salmo y dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Qué lindo. Salmo 119, 116. Susténtame, escuchen esto, susténtame conforme a tu ¿qué? A tu palabra y viviré. Qué lindo. Si tú me sostienes, si tú me soportas conforme ¿qué? A tu palabra,
entonces ¿qué? Viviré. Y dice, y no quede yo avergonzado ¿de qué? De mi esperanza. O sea que el que escribe este texto, su esperanza ¿dónde estaba? En lo que decía ¿qué? La palabra. Y lo que dice él, yo no seré avergonzado, porque he creído que en tu palabra. ¿Están conmigo? He ahí, por eso es tan glorioso, tan importante el estudio de la misma. Porque la palabra misma lo que da es esperanza al cansado. Es esperanza, es nuevas fuerzas, es confianza. Llena al creyente de fe. Entre más meditemos en la palabra, más nos regocijaremos en el Señor Dios de los cielos. Amén. Miren lo que dice el Salmo 27, versículo 3. Escuchen esto. Versículo 13. Salmo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de ¿qué? Lo que él está diciendo es una gran realidad. Él está diciendo, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué hubiera desmayado? ¿Qué había en el escenario, en el contexto del que escribe el Salmo, que es David? ¿Qué había en el contexto de él que él dice, si no creyese en tu bondad, hubiera desmayado? Pues habían situaciones que difíciles. Entre otras cosas, si tú no estuvieras, si no te hubieras revelado a mi vida, si yo no conociera tu bondad, pues hubiera desmayado, porque estaría solo, estaría sin protección, estaría sin confiar en un Dios. Qué bueno es este salmo cuando estamos pasando dificultades. Leer el Salmo 27 es hermoso, es reconfortante. De manera que, familia, hubiera yo desmayado. ¿Cuántos hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová? Y es interesante porque el Salmo no dice, escuche, veré la bondad de Jehová cuando termine la carrera. ¿Están conmigo? ¿Cuántos estamos corriendo una carrera? Amén. Hace 8 días decíamos que debemos luchar legítimamente, que en cuanto somos peregrinos, que en cuanto vamos caminando, no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Pero es interesante porque a veces las personas dicen: es que Dios me ha dejado solo, y pues yo aquí estoy solo. Vea, el Señor me dijo, pues llegue como pueda, pero llegue. ¿Están conmigo? ¿Acaso Dios nos ha dicho llegue como puedan? Pues no. El Señor Jesús, antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo, a su trono, les dijo: yo me voy, pero sobre ustedes vendrá el Consolador. ¿Quién estará con ustedes? Es el Espíritu Santo de Dios, el que nos hace testigos de Dios, el que nos permite tener una identidad como iglesia. Así que, familia, aquí mismo en la tierra, dígale al que está a su lado, aquí mismo en la tierra veremos la bondad de Dios. Aquí mismo, no está muy lejos. Ahora mismo veremos la bondad de Dios. ¿Cuántos han visto la bondad de Dios aquí en la tierra? Para los que dicen: no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito o algo así. Familia, aquí veremos la bondad del Señor. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Quisiera entonces compartirle unos puntos rápidamente, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y con esto quiero empezar desde... Es como un plan, ¿sí? Tiene un comienzo y tiene un final. Estos puntos. El primer punto que quiero compartirles es que Dios todo lo sujetó en esperanza. Todo lo sujetó en esperanza. O sea que el plan de Dios estaba... Cuando Dios pensó en la redención de la humanidad, Dios estaba pensando que claro que iba a haber oscuridad, pero que todo estaría sujeto para que toda la creación esperara
el advenimiento glorioso del Señor. Por favor, si me acompañan a Romanos 8, del 19 al 25. Romanos 8, del 19 al 25. Escuchen esto. Y cuando dice que todo lo sujetó, es todo, aún la creación misma. Escúcheme, por favor. Todo lo sujetó. Entre otras cosas, todo ser viviente. Escúcheme, por favor. Todo ser viviente. Todo lo que encontramos sobre la faz de la tierra, todo, aún los montes, los valles, los ríos, los mares, todo, los animales, todo lo sujetó en esperanza. Todo está esperando al Rey. ¿Cuántos me están siguiendo? Todos esperan ¿a quién? Al Rey. Todos esperan la redención. Cuando leemos los salmos, el Salmo 145 en adelante, 148, dicen: alábenle los peces, alábenle los monstruos marinos, alábenle los que se arrastran sobre la tierra, alábenle los seres vivientes, los seres humanos, alábenle los ángeles. Todos están a la expectativa de la aparición de aquel glorioso Redentor. ¿Están conmigo? La Biblia, cuando usted la lee de manera sistemática, usted ve un plan trazado y usted se encuentra con que Dios ha dispuesto un plan, está ejecutándose, pero que Dios ha prometido regresar. ¿Están conmigo? Jesús una vez cumplió su plan, cumplió la crucifixión, fue resucitado. Entonces, luego de esto, ¿qué? Él ha prometido que ¿qué? Que volverá. Así que toda la creación. Escuchen lo que dice Romanos 8, del 19 al 25. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad, no por su propia voluntad. O sea, Dios no le preguntó a la creación: ¿usted quiere que a lo mejor sea sujeta a vanidad de manera que usted viva con esperanza en su corazón? ¿O esperanzados a rendirse ante su Rey? Esto no fue por voluntad de la creación. Dios todo lo sujetó a vanidad. Cuando se dice que todo lo sujetó a vanidad, ¿qué quiere decir? Pues que no hay algo que se haga debajo del sol, en la faz de la tierra, que no sea ¿qué? Vano. En Eclesiastés capítulo 1 dice: todo lo que se hace debajo del sol, nada es nuevo, todo es vanidad. ¿De qué? De vanidades. Todo lo sujetó. Los mares son regados por los ríos. Llueve y vuelve otra vez a los montes, a las colinas, y vuelven otra vez y nacen los ríos, y vuelven y riegan los mares. Y esto es un ciclo. Todo es repetitivo, no hay nuevo debajo del sol. ¿Están conmigo? El Señor hace crecer a los animales, pero a los mismos animales permite que mueran. Las plantas también florecen y mañana ya no están. Los hombres, simplemente su vida sin el Señor es vana. Todos sus esfuerzos es vano. Llega la muerte, les visita y termina ¿qué? Sus días en la tierra. El Señor dice que toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que si los hijos de Dios están esperando la redención, la creación también ¿qué? También gime, también espera, también tiene esperanza de que alguna vez se acabará la corrupción en la tierra. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también ¿qué? También nosotros mismos, que tenemos ¿qué? Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué?
la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es interesante que Dios a usted y a mí, cuando aparece en la escena de nuestra vida y entonces empieza a persuadir nuestro corazón y empezamos a creer en Él, Él no nos lleva consigo al cielo de una vez. ¿Están conmigo? Él nos deja aquí en la tierra, pero nos incluye en la iglesia. Y es interesante porque, permítame, utilizo esta frase, nos permite esperar. Es decir, en esperanza fuimos salvos. Somos salvos ya, pero esperamos aún el regreso de nuestro Mesías. ¿Están conmigo? Somos salvos, ya tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Amén. La vida eterna no es allá cuando pasemos después del charco. La vida eterna es ahora. Si crees en el Señor Jesucristo y has confesado tus pecados y hemos confesado nuestra maldad y estamos arrepentidos, pues hoy mismo tienes vida eterna. Hoy mismo puedes gozar de esa vida como un heredero de Dios y como un hijo de Dios. Lo que esperamos es la redención gloriosa, donde nuestros cuerpos serán ¿qué? Transformados. Iremos con Él eternamente y reposaremos en un lugar donde no habrá sufrimiento. En esa esperanza nosotros debemos refugiarnos. Así que, familia, toda la creación espera a su Rey. ¿Están conmigo? Cuando nos encontramos en películas como esas películas, como las Crónicas de Narnia, vemos que cuando falta el rey, toda la ciudad se aflige. Las personas empiezan a andar de cualquier manera, las tiendas empiezan a caerse, las personas les pierden el interés a la vida. Pero ¿sabe, familia? Dígale que está a su lado: mientras esperamos, regocijémonos en el Señor, porque Él vendrá por nosotros. Él vendrá por nosotros. Somos su iglesia. Aquí no hay nada bueno, familia. Una vez más y por segunda vez les digo, compartan en sus hogares y léanse El progreso del peregrino. Y den cuenta cómo es necesario salir de una ciudad donde está próxima a ser destruida. Todos, familia, debemos considerar esto. Así que lo primero es que Dios todo lo sujetó ¿a qué? En esperanza. Lo segundo es que la promesa es por fe. Nosotros esperamos por fe. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me siguen? Nosotros esperamos en una promesa y es por fe. En Romanos acabamos de leer que la esperanza que se ve, pues no es esperanza. Qué bueno que nosotros podamos en fe continuar adelante. ¿Sabe una cosa? Algún día un profeta llamado Habacuc le empieza como a decir a Dios: bueno, pero ¿por qué los corruptos en vez de ser castigados, por qué tienen más? ¿Por qué los injustos tienen cosas como si fueran justos? ¿Por qué ellos son tratados con honra aquí en la tierra? Pues ¿acaso no son corruptos? Y el Señor les dijo: sí, y esto seguirá pasando. Y le dijo: escribe la visión en tablas y recuerda lo que te voy a decir. El justo por su fe vivirá. Lo que quería decirle el Señor a Habacuc es: deja de estar viendo cuestiones vanas terrenales que van a suceder y más bien camina en fe. La promesa de Dios no tardará en cumplirse. Y en esa promesa debemos confiar. Mañana será mejor. Ahorita el mundo entero está hablando de Israel. Está hablando de el combate que tiene con Hamas, con ese grupo, ahí en la franja de Gaza. Y claro, todo el mundo está en alerta, ¿cierto? Pero aún los judíos hoy en día no creen en el Señor Jesucristo.
y piensan que la lucha y la conquista será diferente a la fe. Por la fe nosotros somos justificados y somos herederos. No van a haber cambios en este mundo, familia. Romanos 4, del 18 al 25, dice, él creyó, haciendo referencia a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. ¿Y no sé qué? Está hablando de Abraham, al que se le dio la promesa. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y luego dice que no se debilitó en la fe. En el versículo dice, al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto, o sea, ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, lo que pasó con Abraham fue que cuando él se ve, él dice, yo ya tengo casi 100 años, yo no he tenido hijos. Y cuando yo volteo a ver a la esposa, Abraham voltea a ver a su esposa, era estéril. Y entonces él dice, pero ¿de dónde el Señor va a sacar algo? Así que él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe. Versículo 20, tampoco dudó. Nótese en esta lección que nos da Abraham, no dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creemos en Dios, familia? Amén. ¿Cuántos creemos que mañana será diferente? Claro que sí. Ahora, hay dos cosas, y es que el Señor nos invita a vivir esperanzados porque viene una eternidad. Pero también lo segundo es que nos invita a vivir esperanzados aquí en esta ¿qué? En esta tierra. Y a veces nosotros andamos llenos de miedo y de temores aquí en esta tierra, cuando nosotros deberíamos vivir ¿qué? Llenos de ¿qué? De esperanza, de confianza. Dios responderá. Aquí mismo en la tierra de los vivientes veré su bondad. Amén. Ahora en Gálatas capítulo 5:5 dice, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos ¿qué? Por la fe. ¿Aguardamos qué? Por la fe. Dígale que está a su lado, debemos continuar en fe. Cree en las promesas del Señor. En Tito 1:2, allí mismo dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6:18, es hermoso este texto, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo que está diciendo el texto es, Dios no miente, Dios es inmutable, Dios es fiel, Él cumple lo que promete. Así que, número uno, nosotros ¿qué? Debemos entender de que Dios todo lo sujetó en vanidad para una esperanza. ¿Están conmigo? Toda la creación fue sujeta a vanidad para que vivan esperanzados. La creación, los animales, la tierra, todo gime a una y tiene dolores de parto esperando la redención gloriosa del Señor, la aparición del Rey. Número dos, debemos continuar en fe, creyendo en la promesa del Señor. Número tres, debemos entender de que sin esperanza nos encontrábamos lejos de Dios. Entre otras cosas, no había una esperanza firme lejos del Señor. A lo mejor creíamos, y yo quisiera que usted meditara en eso. ¿En qué creía usted antes? ¿O a quién le creía usted antes? ¿O cuando usted creyó en alguien, será que usted fue decepcionado? Hay personas que dicen, pues, yo creo mucho en esta persona. Resulta que esa persona lo defraudó.
¿Están conmigo? Es que es mi pana, es mi amigo, y resulta que esa esperanza en esa persona simplemente resultó quebrada, porque esa persona es tan pecadora como nosotros. Es interesante que entender que para vivir esperanzados debemos tener un buen fundamento. Porque de lo contrario la esperanza será inestable. Si no tenemos un soporte fijo como en lo que creemos o guardamos nuestra esperanza, mañana puede que estés esperando en algo incierto. Entre otras cosas, todo lo que se mueve y todo lo que sea inestable no es digno de que deposites tu esperanza. La economía, el amigo, el gobierno, la promesa que me hizo el pana, bueno, tantas cosas. Mire, familia, he escuchado desafortunadamente matrimonios que se han fracturado. Y he visto y he escuchado también que personas dicen: yo en esa persona y por esa persona daba mi vida y creí totalmente, pero mi corazón está destruido. Quiero persuadirlos a ustedes a que pongamos nuestra esperanza solo en Cristo, porque de esa manera guardaremos nuestro corazón. Pastor, así que yo no puedo creer en las personas, ¿sí? Mire, una persona confiable para creer es una persona, o para confiar es una persona que tenga el carácter de Cristo en su vida. Que vea usted cómo en su vida hay fruto. ¿Están conmigo? Y entonces yo no puedo confiar en alguien, claro que sí. Pero aun cuando esa persona a lo mejor no supla lo que tú necesitas y demandas, guarda tu corazón en el Señor. ¿Están conmigo? Pastor, pero es que usted me prometió estar en todos los momentos. Sí, pero yo no soy omnipresente. ¿Están conmigo? Entonces, familia, guardemos nuestro corazón, porque aún el más justo puede defraudar, familia. Aún el más justo puede en momentos desaparecer, puede en momentos no estar. Quiero que por favor miren Efesios capítulo 2 versículo 11 al 16. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que estábamos, ¿qué? Estábamos alejados, pero de alguna manera teníamos una esperanza. Teníamos una esperanza vana. Lo que quiero que entiendan es que aun cuando todo ha defraudado, Dios nos ha dado por gracia la oportunidad de estar cercanos a Él. ¿Están conmigo? Aun cuando hemos esperado algo de alguien y no ha resultado, Dios te va a recoger y te ha recogido. Y Dios no falla, familia. Hay algo interesante. Alguna vez estaba en un cumpleaños y una persona le dijo a la otra: pues yo para las que sea, varias personas allí, vamos para las que sea, yo contigo, a lo que sea. Resulta que esa persona antes estuvo en un proceso muy difícil. ¿Y cuántas de esas personas que estaban allí diciendo para las que sea estuvieron en ese tiempo difícil? Ninguno. Y pues como yo trato de no agradar a las personas, no mentiras, así caiga mal, yo le dije a él, mira, ten en cuenta algo. Aunque pasen diferentes circunstancias, situaciones con las personas, aunque sucedan tantas cosas en la vida, aunque todos se vayan,
aunque nosotros nos vayamos, aunque no estemos, aunque lo que prometemos no lo cumplamos, entiende que Dios siempre va a estar contigo. Refúgiate y busca al Señor, porque en Él debes depositar su esperanza. Es interesante porque este texto lo escribe Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice: dese en cuenta, por favor, que ustedes estaban ¿qué? Lejos. ¿Están conmigo? Lejos de la ciudadanía de Israel, lejos del Señor, estaban sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa. Como quien dice: ustedes no sabían que era una promesa. Ustedes no sabían que era un verdadero amor. Ustedes no sabían que era alguien que por gracia los levantara, que estuviera todo el tiempo acompañándolos. Mire, familia, el pueblo de Israel fue un pueblo muy privilegiado, porque el pueblo de Israel tuvo todo el tiempo a su Dios y siempre perdonó y siempre le levantó. Pero nosotros estábamos ajenos a eso. Mire, nosotros hoy deberíamos vivir muy agradecidos con el Señor, porque estábamos lejos de ser un pueblo para Él. Hoy usted debería convencerse de este mensaje. Debería salir por las puertas de esta iglesia y decirle: Señor, gracias porque me has dado una esperanza verdadera. Porque aquí en la tierra puedo vivir confiado y sé que aquí voy a ver tu bondad. Y sé que más allá del sol también hay un camino y una vida dispuesta para mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Gracias por adoptarme. Gracias, Señor, por darme vida, por darme esperanza. Es interesante porque el texto dice, al final del versículo 12 dice: y sin Dios en el mundo. Piense, por favor, ¿cómo es vivir sin Dios en el mundo? Piense en su vida antes de conocer a Cristo. Ahora piense en lo afortunado que usted es en conocer a Cristo y ver su vida transformada. Pasa algo, y es que a veces uno va por la calle y uno ve a las personas que han bebido mucho trago. Los ve en la calle así, todos todos llevados y haciendo locuras y haciendo cosas vergonzosas, hasta desnudos en la calle. Y uno a veces pasa y uno dice: wow, Señor, de lo que me libraste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme vida. Gracias por mostrarme otro camino, porque estaba sin Dios en el mundo. ¡Qué peligro! Somos muy privilegiados. Versículo 13 me fascina por cómo empieza, porque dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Estaba lejos. Yo no estaba pidiendo que vinieran a buscarme, pero Él vino a buscarme. Y ahorita le ha puesto un sentido a mi vida. En Segunda de Reyes 18:5 hay un hombre llamado Ezequías, y dice que él puso su esperanza en el Dios de Israel. Ni después ni antes que él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Entre otras cosas, Ezequías puso su fe, su confianza en Dios. En Esdras 10:2 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: escuchen esto, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de eso, aún hay esperanza para Israel. ¿Sabe qué nos enseña ese texto? Que Dios es misericordioso. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Este pueblo desobedeció al Señor y tomó mujeres de donde no tenía que tomarlas. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: wow, hemos pecado. ¿Qué hemos hecho? Pero aún hay esperanza. Ay, Dios mío. Ese es nuestro Dios. En Job 8:13
Tales son los caminos a todos los que olvidan a Dios. Este es el contraste. Y la esperanza del impío perecerá. Job 8:14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es como una tela de araña. En Job 11, del 13 al 20, este texto creo que es para ustedes, familia, para todos nosotros. Miren lo que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, hermoso, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares delante de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Como quien dice, si usted es consciente que ha pecado, si somos conscientes de que procedemos mal, entonces, y no consentimos en nuestra casa y tratamos de poner en orden nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos. Versículo 15: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será ¿qué? Hermoso. Aunque ¿qué? Aunque oscurezca, será como la mañana. Hermoso. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás ¿qué? Seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Hasta ahí termina la vida de un impío, de alguien que simplemente se enreda en las cosas de la vida. Por eso les animo para que pongamos nuestra fe en el Señor. Hay una esperanza hermosa en Jeremías 17:13 que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Oh, por Dios. Todos los que ¿qué? Los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Miren, familia, les animo para que pongamos nuestra fe en el Señor y allí nos soportemos. Allí nos soportemos. El cuarto punto es: la obra de Dios en ellos son nuestra gloria delante del Señor Jesucristo. La obra de Dios en ellos son nuestra gloria, nuestra esperanza. Mire, familia, yo me siento muy privilegiado en predicar todos los domingos. Es una locura, es un desafío. Pero me siento muy privilegiado porque espero en Dios, y al esperar en Dios también veo la obra de Dios en medio de ustedes, de la iglesia. Y eso es lo que nos impulsa, la obra de Dios en ustedes. Es nuestra esperanza. Vea, familia, no hay algo más afortunado que esperar algo de parte de Dios, de esperar cómo Dios va a concluir la obra que ha hecho en cada uno de ustedes. Yo quisiera ver más adelante, bueno, esto sería un deseo, pero algo loco. Quisiera ver mucho más adelante cómo serían ustedes en 10 años, en 20 años, cómo seríamos. ¿Cómo serían ustedes al final de sus días? Quisiera gozarme y decir: hemos corrido la carrera, hasta aquí nos hemos acompañado. En Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Está hablando Pablo a Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, y le está diciendo: yo me acuerdo de ustedes, de la fe de ustedes, del trabajo de ustedes en amor, de vuestra constancia en la esperanza. Mire, familia, no hay algo más afortunado no ver
no verlos a ustedes pasar dificultades, porque eso no es afortunado. Pastor, ¿a usted le gusta que yo pase dificultades? No, me gusta ver cómo ustedes afrontan las mismas. Eso, cómo las personas, a pesar de las dificultades, están ¿qué? Firmes y constantes. Uno dice, wow, Señor, allí estás tú. Porque continúan en constancia, en la esperanza. Continúan esperanzados. Esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. En 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Hermoso texto, familia, qué locura. ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que está diciendo es, ¿acaso ustedes no son mi gozo y mi esperanza? Mire, familia, no hay algo más afortunado que ver la obra de Dios en el corazón de nuestros seres, de las personas que nos rodean, de ver a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo le doy la gloria a Dios. Siempre se la daré por la vida de mi papá y de mi mamá. Porque conocí el otro polo y Dios me ha permitido conocer este. Ver cómo Dios ha obrado en ellos es simplemente un motivo para gloriarme en el Señor, para decir, Señor, gracias por lo que has hecho. Y les animo para que continúen llenos de esperanza, porque el Señor, familia, porque no hay tribulación, no hay momentos dificultosos que el Señor no nos pueda librar. Dice la palabra que sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Dios sabe librar a los piadosos. ¿Cuántos piadosos sabemos aquí? Amén. Dios nos libra, familia. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. También se utiliza esa palabra de esperanza. Punto número 5. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que quiero recordarles la seguidilla que tenemos. El punto número 1, ¿qué dice? Todo lo sujetó en esperanza. El punto número 2, entonces como todo lo sujetó en esperanza, Dios levantó una promesa que hay que seguir en fe, ¿cierto? Punto número 3, sin esperanza, entendamos que nos encontrábamos lejos de Dios, pero ahora el Señor nos ha traído para que vivamos esperanzados en esa promesa. Número 4, el ver la obra de Dios en las personas, esa es nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestro gozo. Ver cómo nosotros estamos allí y por nuestra constancia muchos otros van llegando también. Número 5, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Mire lo que dice Romanos 15:4, es hermoso. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Qué hermoso, familia. A fin de que por la ¿qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. O sea que las Escrituras que nos aportan consuelo y nos dan esperanza. Nos dan esperanza. El apóstol Pablo en Romanos 15 está predicando, está escribiendo a los gentiles. Y Pablo les está diciendo, ustedes deben entender que todo lo que se escribió antes es para que ustedes fueran enseñados. Iglesia, todo este libro es para nosotros. ¿Queremos ser consolados? Entonces acudamos al libro. ¿Queremos ser levantados? ¿Queremos ir con paciencia? Mire, familia, hay gente que se desespera. Para la gente que se desespera, yo le digo, pues leas el Salmo 40. Pacientemente esperé yo a Jehová. ¿Y él qué?
y Él me libró. Él me sacó del hoyo de la desesperación y puso mis pies sobre una roca. Pero dice el texto, pacientemente esperé. ¿Sabe una cosa, familia? Bendito Dios que nos ayuda por el entendimiento, que nos ayuda a esperar con paciencia. ¿Están conmigo? Mira, a veces yo estoy trabajando y a veces yo estoy caminando en la calle, voy hacia la biblioteca, bueno, entonces estoy caminando con un chico, estoy en el instituto, bueno, vamos allí y yo digo, pero qué sol está haciendo y yo parezco como un esclavo ahí dándole y mucho sol, yo digo. Y luego digo, Señor, perdóname. Yo te doy muchas gracias por mi trabajo. Gracias, Señor, porque me has bendecido con esto que yo hago. Porque me permites contribuir a las personas. Y cuando voy a veces pasando, encuentro los que meten la pala y los que hacen con la pica y los que se suben bultos en el lomo. Y yo digo, Dios mío, y con esos trapos acá y ese sol allí. Y yo digo, a mí realmente yo debería estar adorándote en todo momento. Yo no debería tener queja en mi corazón. Perdóname, Señor. A veces somos un poco impacientes, pero ¿por qué con Él y no conmigo? ¿Pero por qué esto? Sé paciente. Las Escrituras lo que nos aportan es, bueno, más allá de nuestra redención que nos presenta Cristo, en ella hay paciencia, nos enseñan a ser pacientes y a tener una esperanza. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, nótese cómo dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es una oración hermosa. El Dios de esperanza les dé gozo y paz. Amén. Número 6. Quien vive esperanzado habla persuadiendo con franqueza. Quien vive esperanzado habla persuadiendo ¿qué? A otros con mucha franqueza. ¿Cuántos vivimos esperanzados? ¿Y cuántos hablamos con mucha franqueza? Bueno, en primera de Timoteo 6:17 vemos cómo el apóstol Pablo da un consejo con mucha franqueza. Él estaba lleno de esperanza y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermoso. Quien vive esperanzado habla persuadiendo a otros. No pongas tu esperanza en las riquezas. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pero deseamos que cada uno de quién, de nosotros, cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de ver personas piadosas, personas que van como creciendo en un proceso de formación? Usted las ve bien. Uno diría, qué bueno ver el final. Mire, familia, cuando yo jugaba fútbol, bueno, todavía juego, pero pues cuando yo estaba que estaba más metido, pequeño, jugando, habían unos talentos increíbles. Y ahora uno dice, ¿y qué pasó con esos muchachos, con esos pelados, con esas personas? Algunos se desviaron, embarazaron a su novia, otros se fueron tras los vicios, otros cayeron en la red del alcohol, otros los malos amigos, otros los viajes. Y eran unos talentos que potencialmente significativos, unas cosas, unos muchachos muy buenos.
Y a veces uno encuentra personas en la iglesia que van ¿qué? Que van rumbo. Qué bueno que podamos decir esto. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Permanezcamos, familia. Todos los que están aquí, permanezcamos en el Señor. Número 7. Y con este terminamos, ¿no? Con este y otro más. Dice, la realidad de la vida hace perder la esperanza de conservación. La realidad de la vida hace perder ¿qué? La esperanza de conservación. Segunda de Corintios 1, del 7 al 8 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo que nos menciona este punto es que en medio de la vida, la misma vida se encarga de llevarnos a perder ¿qué? La esperanza. La esperanza de ser conservados. A veces decimos, no hay salida, no hay rumbo, no hay nada que hacer. Aun cuando usted diga eso, le digo que no se atreva a pensar de que es lo último. Porque el que tiene la última palabra es ¿quién? Es el Señor. Dios levanta enfermos, Dios puede glorificarse en cualquier momento. Y en eso estamos seguros. Él es soberano. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Gócense en ¿qué? En la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. En cuanto a la esperanza, estemos ¿qué? Siempre gozosos. En cuanto a las tribulaciones, que no nos cojan por sorpresa. Porque van a venir. Esta semana alguien le decía, ¿recuerda lo que hemos predicado en la iglesia? Sí, pastor, ok. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, hágalo legítimamente. Luche como atleta. Y el que lucha, hágalo de manera legítima. Y Pablo dice, recuerden a Cristo, que fue vituperado. Y luego dice, y también yo, que he estado en medio de prisiones y que me han tratado como si fuera un malhechor. Familias sufridos en la tribulación, gozosos en medio de ¿qué? De la esperanza. El otro punto es asegúrate. Quien aguarda en la esperanza, esto es muy importante para finalizar, no se mueve de la instrucción del Evangelio. Es decir, el que quiere vivir lleno de esperanza, pues no se mueve de ¿qué? De lo que instruya la palabra del Señor. Algunos textos, mire esto. Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Lo que está diciendo Pablo es que permanezcan ¿qué? Fundados y firmes en la fe. Colosenses 1:27, bueno, ya lo leímos. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, los que somos del día, seamos sobrios. Nosotros los que somos del ¿qué? Diga el que está a su lado, si usted es el de día, si usted es una nueva criatura, nosotros los que somos del día, seamos sobrios.
habiéndonos vestido con la coraza de fe, que es Cristo en vosotros, perdón, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Pedro 3:15, sino que santifiquen a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Estén siempre firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza en ¿quién? En Dios. Entonces procura santificarse, procura purificarse a sí mismo, porque él es puro. Quiero terminar diciendo que hay una esperanza final. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y para resumir un poco este texto, Pablo les está diciendo: yo no quiero que ustedes ignoren que los que duermen, tengamos una esperanza. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entre otras cosas, algún día seremos ¿qué? Levantados. Familia, cuando leemos la Biblia, con esto termino, quiero que vayan a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y con esta historia termino. La Biblia, cuando nosotros la leemos, escuchen este final. Cuando nosotros leemos la Biblia es un libro de esperanza. La Biblia está, uno de los temas grandes de la Biblia es que la Biblia es un libro esperanzador. Es un libro que habla de libertad, que habla del plan de Dios para nosotros. Hubo un rey llamado David, ya ustedes conocen un poco. Tenía su hijo Absalón. Esta historia me fascina porque cuando yo la leo, realmente veo a Dios y me veo a mí, pero no con el desenlace de Absalón, sino con la gratitud y con la adoración de que Dios me dio vida antes de la muerte. David tenía un hijo llamado Absalón. Tenía varios hijos. Él cometió un pecado. Bueno, cometió pecado. Se llegó a una mujer llamada Betsabé, que no debía por qué hacerlo. Esta mujer estaba casada, tenía a su esposo, era soldado de los escuadrones de Israel. David la vio en un tejado y se llegó a ella. David se aprovechó de su posición como rey para acceder a ella. Así que una vez accede a ella, viene todo un desenlace de una consecuencia. La mujer queda en embarazo. David, todo presuroso, tratando de tapar el pecado, David dijo: pues mandemos al hombre a descansar. Estaban en guerra. Mandemos al esposo a descansar para que se acueste con la mujer, con su esposa, de manera que yo le pueda meter a ese muchacho como hijo de él. Bueno, no se le dio el plan. Luego, hola, sí, hola, sí, eso. Luego David lo mandó adelante del escuadrón a la guerra, y encontramos de que el primero que matan, o que lo puso como carne al asador, mataron al muchacho, y esta mujer quedó viuda.
Así que David la toma a ella y su hijo, Dios le dice que va a morir al bebé. Y entonces es interesante porque David ayuna y le intenta doblar el brazo al Señor. Y el Señor le dice, no, va a morir. Y el niño murió. Después David pidió perdón. Salmo 51, Salmos 32, allí está. La petición de David está en el Salmo 51. Contra ti he pecado. Señor, este hombre estaba arrepentido. A pesar de su arrepentimiento, vino una seria y severa consecuencia. El Señor le dijo, tus hijos van a morir. Hola. Tus hijos van a morir. Y vas a tener un conflicto en tu casa. Y David dijo, Dios mío. Pasó el tiempo. 2 de sus hijos, uno violó a su hermana. Entonces el otro se levantó contra el que había violado y lo mató. Absalón empezó a huir y empezó a estar lejos porque sabía que había pecado. Y sucede de que cuando Absalón llega un momento que él quiere, escuchen esto porque es clave, él quiere tomar el lugar de ¿quién? De David, de su papá, y quiere arrebatarle el reinado y sentarse en el trono. Vaya por favor pensando en lo que nosotros a veces hacemos. Entonces Absalón se armó, quiso ir en contra de su padre, puso la gente, el pueblo en contra de su padre, le dio consejos a las personas con el fin de ganarse la atención del pueblo, hasta que llegó un momento en que David salió de Jerusalén, de la capital, del palacio, y se fue y dejó a su hijo que viniera y se sentara en su palacio. David estaba tratando de no ser hostil con su hijo. Y en una de esas aparece el capítulo 18, versículo 1. David va, el ejército de David, los valientes van a enfrentarse al ejército que había, que había levantado Absalón. Y miren lo que dice, es hermoso. Aquí podemos ver al padre y con esto quiero terminar. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo. Y dijo al rey y el pueblo, yo también saldré con vosotros. O sea que el pueblo, el rey quería salir ¿quién? ¿Con quién? Con el pueblo. Mas el pueblo, versículo 3, dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto, como quien dice, no nos van a buscar a nosotros, van por ti. Y ellos con el ánimo de salvaguardar a su rey dijeron, no, quédate. Y entonces dice, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. ¿Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad? Mire lo que dijo el rey. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Como quien dice, me voy a quedar si ustedes lo dicen. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, traten ¿qué? Oh, por Dios, benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. ¿Sabe, familia? Este joven no merecía ¿qué? No merecía que lo trataran dignamente. Había traicionado a Israel, pero había traicionado a su rey, a su padre.
Este hombre merecía la muerte. Y el rey les dice: traten bondadosamente, benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Por favor, vayan al versículo 32. El rey entonces, versículo 31, luego vino el etíope y dijo: reciba nuestras nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Pero David no quería saber cómo les había ido a ellos en la guerra, porque estaban luchando contra su hijo. A él no le interesaba si habían salido vencedores. A él le interesaba lo que él les dijo: traten a mi hijo, ¿qué? Con benignidad. Así que, versículo 32, el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Dándole a entender que ese joven había muerto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Capítulo 19, versículo 1. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día: el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías ¿qué? Contento. Qué texto más maravilloso. ¿Cómo encaja esto en la esperanza? Es interesante todo lo que le sucedió a David. Quiero terminar con esto. ¿Cómo encaja esto en esta predicación? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Familia, aquí en esta historia es latente el corazón de un rey como David. Es latente ver al Padre en ese texto. ¿Sabes? Usted y yo tenemos la gran oportunidad de que estábamos alejados sin Dios, sin esperanza. No pertenecíamos a ninguna nación. Estábamos lejos, estábamos perdidos, vivíamos en un mundo sin Dios. Pero ¿a usted no les parece que deberíamos darle gracias a Dios? Porque antes de morir, Dios nos ha dado la gracia de conocerlo. Absalón no era digno de merecer el amor y la dignidad del rey, pero el rey lo amaba. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros no somos merecedores de que el Dios nos haya dado una esperanza. Pero familia, Dios nos ha dado la confianza de vivir en este mundo lleno de maldad, en medio del caos, la oportunidad de vivir como sus hijos. Pero más allá del sol, también nos ha preparado una morada. Nos ha tratado con mucha benignidad. A Dios gracias porque no hemos muerto, sino que hoy podemos creer en nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados.
Familia, por favor póngase sobre sus pies. Y recuerde que sin Cristo no hay esperanza. No hay una esperanza verdadera. Hoy podemos simplemente decir: Señor, gracias. ¿Cuántos podríamos agradecer al Señor? Amén. Porque Dios ha sido bueno. Vamos a orar al Señor, a darle gracias porque Él nos ha ayudado, nos ha provisto, porque nos ha amado, porque estábamos lejos, pero el Señor nos acercó. Y podemos recordar aquella parábola del hijo pródigo. Y esos hombres, estaba el rey con todos sus siervos, sus príncipes. Y ellos dicen, Joab le dice: tú has avergonzado a los que han quedado contigo. Y David como que le dice: pero ¿por qué los he avergonzado? Porque tú amaste al que te aborrecía. Familia, qué bueno entender que Dios se goza cuando un pecador simplemente viene a sus brazos. Y así mismo debería ser la iglesia. Regocijémonos en el Señor y démosle gracias por lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Y antes deseemos ver la vida de otros transformada. Y si otros vienen, y si otros son bendecidos por Dios, entonces gocémonos. El apóstol Pedro en algún momento le dijo: Señor, cuando Jesús estaba hablando con el rico, le dice: Señor, ¿y para nosotros qué hay? Que nosotros lo hemos dejado todo, ya estamos aquí, yujú. ¿Acaso no nos ves? El Señor le dice: tranquilo, mi hermano, que yo ya te vi, ya estás conmigo, pero estoy tratando de persuadir a otro para que venga. Familia, gocémonos en el Señor y en esperanza continuemos adelante, llenos de esperanza. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, porque has diseñado un plan que ha salido perfecto. Tus pensamientos se hacen ver de manera tangible y real en las Escrituras, las cuales fueron escritas. Muchos hablaron para que nosotros fuéramos enseñados y aprendiéramos acerca de la paciencia y la consolación por medio de las Escrituras. La Biblia, Señor, tu palabra está llena de esperanza. Gracias porque en Cristo está nuestra esperanza. Porque nosotros podríamos haber muerto, pero tu gracia nos sostuvo hasta el día de hoy. Y nos has dado vida, nos has escogido para que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu pueda vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender cuán privilegiados somos en poder vivir esperanzados, porque estábamos indios, porque estábamos lejos de la ciudadanía, ajenos a las promesas del Dios creador de la tierra, del Dios capaz de salvar, de ese Dios de imposibles. Hoy como gentiles, hoy como personas diferentes a tu pueblo, a Israel, aquel pueblo que escogiste desde muchos años atrás, hoy tú nos has injertado. Hoy tú nos has dado la bendición, nos has dado la bienvenida, has abierto el camino. Ayúdanos a entender que has abierto, Señor, el lugar santísimo. Podemos presentarnos delante de ti, porque tenemos un sumo sacerdote que ha entrado a ese lugar una vez y para siempre. Gracias porque tu sangre es suficiente, Jesús. Ayúdanos a seguir adelante. Convence, Señor, que cualquier esperanza en este mundo sin ti es simplemente vana. Tu palabra dice en el libro de Job, capítulo 11, que si nos disponemos, que extendemos a ti nuestras manos,
Que si a ti venimos, Señor, y confesamos nuestra iniquidad y nuestro pecado,